Continuar con el tema que teníamos acá con nuestro árbol, ¿verdad? Hemos hablado ya muchas veces que nuestro árbol se escribía de izquierda a derecha, de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces, con base a eso vamos a seguir. Ya habíamos hablado también de la anulabilidad, habíamos calculado su anulabilidad en varias partes, ¿verdad? Aquí, verdadero, falso, el OR, el AND, ¿verdad? Y la anulabilidad de la cerradura de Kleene. También hablamos de la primera posición y de la última posición, ¿verdad? Cabe destacar también que hablamos mucho de que en el método del árbol no existe cerraduras positivas, ¿verdad? Eh, si nos damos cuenta, todo es según las operaciones básicas. No hay, estamos hablando de OR, concatenación y la cerradura de Kleene, ¿verdad? Entonces, por eso es que el conjunto de calculadores hace mucho énfasis en regulares y cuáles son las extensiones, porque las extensiones no nos van a servir para la construcción de autómatas. Bien. Eh, para ello, pues ya calculamos nuestro árbol, ¿verdad? Lo dejamos en el cálculo de árbol la, en la última ocasión, ¿verdad? Vimos y calculamos nuestro árbol, ahora nos toca ver el cálculo de siguiente posición. Bien, mucho ojo acá con la siguiente posición. Vamos a hacer esto, ahí está. Bien. Para la siguiente posición dice lo siguiente. Eh, si n es un nodo concatenación, con el hijo izquierdo C1 y con el hijo derecho C2, entonces para cada posición i, en última posición de C1, es decir, los que yo tengo aquí, todas las posiciones en la primera posición de C2, digamos J, se encuentran en la siguiente posición de I, es decir, la siguiente posición de I será igual a J. Básicamente esto, ¿verdad? En su siguiente posición. Si N es un nodo asterisco, es decir, es una cerradura de Kleene, se encuentra, EI se encuentra en su última posición, es decir, aquí. Entonces, todas las primeras posiciones se encuentran en su siguiente posición de I, es decir, acá J pasa a ser primera posición de I, es decir, primera posición, perdón, siguiente posición de I será igual a J. Entonces, aquí algo interesante. Primero que nada, las siguientes posiciones son o es una función. ¿Por qué una función? Porque no se calcula dentro del árbol. O sea, ustedes no van a tener una siguiente posición del nodo. Ustedes tienen siguiente posición de las etiquetas, ¿verdad? Recordemos que las etiquetas no formaban parte de la construcción del árbol o de las partes del árbol. ¿Por qué? Porque las etiquetas solo a las hojas, valga la redundancia, etiquetan, ¿sí? No etiquetan a los nodos. Entonces, el cálculo de siguiente posición, de igual manera, también si nos damos cuenta, tiene una especie de discriminación. ¿Por qué? Porque solo es con Kleene y el OR. Solo estos que estoy seleccionando, existe una cerradura, una, una siguiente posición. Luego, posterior a esto, en ningún otro nodo o en ninguna otra operación existe una siguiente posición. Es decir, yo no tengo siguiente posición, perdón.
concatenación, concatenación. Es concatenación y cleaning. Luego de esto yo no tengo ninguna otra operación que calcular una siguiente posición. Por ejemplo, yo no tengo para el OR, no existe. Y para nodos u hojas, mejor dicho, tampoco existe el cálculo de siguiente posición, ¿verdad? O sea, simplemente los que estamos en rojo son los con los cuales me voy a apoyar para el cálculo de siguiente posición. Si nos damos cuenta, si yo haría uso de una cerradura positiva para construir el árbol, en el concepto de siguiente posición desaparecería también. O sea, no lo estoy tomando en cuenta. Es por eso que vuelvo y recalco, no se utiliza la cerradura positiva o el acero una incidencias porque no tiene ley, no está desarrollado, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, siempre se busca expresar, valga la redundancia, las expresiones regulares que tienen positiva o la cero o una incidencias, siempre se busca eh, expresarlas de, en términos de OR, concatenación y cleaning, ¿verdad? Bien, hagamos un ejemplo de esto, o sigamos trabajando con base a esto. Bien, voy a traer colación aquí. Bien, tenemos, bueno, voy a subir un poquito esto. Cero una incidencias es R o epsilon, ¿verdad? Cero o una incidencia, ¿verdad? Así es la forma de que se expresa si ustedes les viene una cero o una incidencias en la expresión regular. Bien, primero que nada tenemos que entender que nos vamos a ir solo con nodos concatenación o cerradura de cleaning, ¿sí? Bien. Entonces aquí voy a tener cálculo de siguiente posición, ¿verdad? Bien. Para el cálculo de la siguiente posición, yo voy a tener en cuenta, o lo voy a hacer de la siguiente manera. A mí me gusta mucho manejar en forma de tabla, ¿verdad? No es necesario que ustedes lo manejen en forma de tabla, yo solo, pues, yo lo hago así. Nodo y siguiente posición. ¿Sí? ¿Quién es el nodo? Bueno, aquí vamos a enumerar cada uno de los nodos, es decir, hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, luego de eso yo ya voy a proceder a calcular la siguiente posición y me voy a ir identificando los nodos que son candidatos para calcular siguiente posición, es decir, cerradura de Kleene o concatenación. Vamos por este lado. Recordemos que la cerradura de Kleene dice que me voy a centrar en la última posición. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la última posición de este ejemplo? La última posición es 1. ¿Sí? Entonces, aquí estoy en 1. Para la siguiente posición de 1 será todo lo que está en la primera posición de esta cerradura de Kleene. ¿Quién es la primera posición de esta cerradura? 1. Entonces, pues coloco 1, ¿verdad? Seguimos recorriendo el árbol. Vamos con este. 3. Bien, en este nodo tengo en la última posición 3. Y
la primera posición pasa a estar a su siguiente posición. ¿Quién es su primera posición? 3. Entonces, en su siguiente posición está 3. Pasamos a este. El OR no forma parte o no apoya para el cálculo de siguientes posiciones, es decir, lo descarto. Vamos para acá. Otra clean, ¿verdad? Recordemos, clean o concatenación. Entonces, todo lo que está en la última posición, ¿quién es? 5, 6, son estos dos. Se le asigna lo que está en primera posición en su función siguiente posición, es decir, 5,6. 5,6 a ambos, ¿verdad? No solo es a uno, no es solo, no es a dos, sino que es a ambos. Bien, seguimos. Eh, vamos ahora al tema de la concatenación, ¿verdad? Ahora, pues, recordemos que el tema de concatenación también está en la ley. Si un nodo concatenación en su hijo izquierdo, es decir, vamos a evaluar hijo izquierdo, y voy a asignar la primera posición del hijo derecho, ¿verdad? Entonces regresamos a nuestro árbol y vamos a evaluar eh, esta concatenación de acá. Lo voy a colocar en morado. Eh, me voy a situar, mejor dicho, no centrar, sino que a situar en la primera posición, en la última posición del hijo derecho. En este caso es 4, aquí. Y le voy a asignar la primera posición del nodo derecho. En este caso es la cerradura de Kleene 5,6. 5,6. ¿Sí? Seguimos subiendo en el árbol y ahora estamos acá, aquí arriba. Nos situamos en la última posición del hijo izquierdo. En este caso es 3. ¿Sí? Entonces seguimos en 3 aquí y se le va a asignar lo que está en la primera posición del hijo derecho. 4. Entonces, mucho ojo, no se sustituye, sino que se agrega, ¿verdad? No es que cambie, no pasa esto, sino que simplemente se le agrega, ¿verdad? Si yo ya tengo en el conjunto, tengo 10 elementos, le voy a agregar uno. Si tengo 10 y en este siguiente hay 5, pues ya va a tener 15, así sucesivamente, ¿verdad? En este caso tenía 1, le agrego el 4, tengo 2, es decir, 3,4, ¿verdad? Sigo en este nodo, voy subiendo, ¿verdad? Recordemos, este es un recorrido in orden, ¿verdad? Si nos damos cuenta es sin orden. Nos situamos en la última posición del hijo izquierdo, en este caso es 2, es aquí, 2. Y le asignamos primera posición del hijo derecho, 3,4. ¿Sí? 3,4. Y seguimos subiendo en la construcción del árbol y quedamos acá. Y nos situamos en la última posición del hijo izquierdo. ¿Quién es su última posición? 1. Y su primera posición del hijo derecho es 2. 1,2. ¿Sí? Entonces, bien. Y
Al final nos queda este último nodo, en el cual, pues, digo, ¿quién es la última posición del hijo izquierdo? 4,5,6, es decir, estos tres elementos, y se le va a asignar la, se le va a asignar la primera posición del hijo derecho. Este caso es 7. Y como les dije, se agrega, se suma, es sumativo, ¿verdad? No se elimina, no se sustituye ni nada. El 7 pues no tiene ninguna transición. Bien, si nos damos cuenta, por eso yo les decía, la siguiente posición no es, no es una, no es una propiedad del árbol, como la anulabilidad, la primera o última posición. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, todos los elementos del árbol tienen anulabilidad, primera posición y última posición. Anulabilidad, primera posición y última. Y así sucesivamente. Anulabilidad, primera y última. Anulabilidad, primera y última. ¿Sí? Pero la siguiente posición es una función que usa el árbol, pero no va dentro del árbol, ¿verdad? Y son las etiquetas que tienen estas siguientes posiciones, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá con este tema? ¿Dudas, preguntas? ¿Sí lo logran ver todos? ¿Sí quedó claro? Me pueden ahí confirmar si queda claro también, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Está bien? ¿Todo claro? Mm, Me gustaría preguntarles, gracias aquí al que sacó el tema, eh, ¿hay alguna variante conforme a lo que enseñan en lenguajes? Siempre he tenido esa duda. ¿O vamos sobre la misma línea? ¿Todo igual? Excelente. Bien, bien, entonces, gracias. Procedemos ahora a, bueno, si alguien tiene alguna duda, pues me puede comentar sin ningún problema. Así conmigo, entonces no hay problema. Gracias. Bien, vamos a empezar y vamos a seguir con el tema del, ya tenemos el árbol construido, creo que el árbol ya va a casi dejar de existir. Ahora vamos con el cálculo de transiciones, ¿verdad? Para el cálculo de transiciones yo lo que hago es copio esta tabla y le agrego una columna a la izquierda y que será símbolo. ¿Qué símbolo le coloco? Pues el que le corresponde según el árbol, ¿verdad? Aquí es el símbolo 1, aquí es el símbolo 0, en 3 es el símbolo 0 nuevamente, aquí es el símbolo 1, aquí es símbolo 0, aquí es el símbolo 1 y aquí es el símbolo numeral, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestros símbolos. ¿Cómo sé los símbolos? Pues son los símbolos que le corresponden según la etiqueta en la hoja, ¿verdad? Bien. Me olvido por completo, no por completo, pero sí me olvido del árbol por un momento y procedo a calcular las transiciones, ¿verdad? Muy similar tal vez a las funciones movimiento con el algoritmo de, bueno, la generación de subconjuntos, ¿verdad? Un cacho similar, pero
y va a tener algunas variantes, ¿verdad? Bueno, primero que nada, necesito un de sub 0. ¿Quién va a ser ese sub 0? Bueno, ese sub 0 es la primera posición del nodo raíz, ¿sí? ¿Quién es la primera posición del nodo raíz? 1,2, ¿verdad? Entonces ese sub 0 es 1,2. Entonces yo ya tengo un S sub 0. Bien. Voy con este que es el que me va a servir. Yo ya tengo un S sub 0. Bien. Ahora, como ya tengo un S sub 0, bueno, primero que nada, selecciono los nodos 1,2. Los voy a subrayar. 1,2. ¿Cómo lo sé? Porque es acá. 1,2, ¿verdad? Son los nodos. 1,2. O las hojas, mejor dicho. 1,2. Dado 1,2, ¿con qué símbolos me puedo mover? ¿Qué símbolos representan 1,2? ¿Alguien ahí me puede apoyar? ¿Qué símbolos representan 1,2? ¿El nodo 1,2 o el 1,1? ¿El estado 1? No, no es el estado 1. Tal vez estoy formulando mal la pregunta. 1 y 0, correcto. 1 y 0, ¿verdad? Nodo 1, pues representa el símbolo 1 y el nodo 2 representa el símbolo 0, ¿verdad? Entonces, quiere decir que yo me voy a mover con transición de S sub 0. ¿Con quién? Con 1. También voy a tener una transición de S sub 0 con 0. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Porque tengo 1,2 y 1 representa el símbolo 0 y 2 representa el símbolo, perdón, 1 representa el símbolo 1 y 2 representa el símbolo 0. Si yo tuviera, por ejemplo, qué sé yo, aquí tuviera una X, obviamente no puedo decir que me muevo con X. ¿Por qué? Porque no está dentro del estado 0, ¿verdad? Entonces, el elemento del árbol es más óptimo todavía en este cálculo de transiciones comparación con la generación de subconjuntos, que recordemos que en subconjuntos se tiene que evaluar todo. Si bien es cierto, ustedes en el examen pueden obviar algunos que ya, por valga la redundancia, es muy obvio que no se van a mover, pero el compilador sí tiene que evaluar todos, mientras que en árbol, pues no pasa eso. ¿Por qué? Porque es claro con qué símbolos me voy a mover, ¿verdad? Bien, transición de S sub 0 con 1 y transición de S sub 0 con 0. Bien, ¿quién es la transición de ese sub 1? Perdón, ese sub 0 con 1. Bueno, es el siguiente de quién. Es el siguiente de el nodo a evaluar. O el nodo que corresponde, nodos o nodos que corresponden a ese símbolo. En este caso, siguiente de 1. ¿Quién es el siguiente de 1? ¿Quién es el siguiente de 1? Está en la tabla. 1 y 2, ¿verdad? Aquí lo veo. Este es el siguiente, la siguiente posición. 1,2, gracias. Entonces esto es 1,2. Pero 1,2 representa un estado. ¿Quién es ese estado? Ese sub 0, ¿verdad? Entonces, de ese sub 0 con 1 me quedo en ese sub 0. ¿Seguimos? Ese sub 0 con 0 será el siguiente de quién? Siguiente de 2. Aquí lo miro, ¿verdad? Aquí lo miro. Siguiente de 2. Con 0 es el siguiente de 2. ¿Quién es el siguiente de 2? ¿Quién es el siguiente de 2? 3 y 4, ¿verdad? Excelente. 3,4. 3,4 no existen, entonces este es un S sub 1.
Y ya terminé con S sub 0. Bueno, pues termino el descoloreo y vamos a empezar con, o seguir con S sub 1. S sub 1 es 3,4. Son estos dos. 3,4. ¿En qué símbolo se mueve S sub 1? ¿Alguien me puede confirmar? ¿En qué símbolo se mueve S sub 1? Con 0 y con 1, ¿verdad? Aquí lo miro. 0 y 1, ¿verdad? Entonces, S sub 1 con 0 y luego pues tendré un S sub 1 con 1. Voy a bajarlo, ahí está, con 1. Bien. Con 0 es el siguiente de quién? Será el siguiente de 3. ¿Sí? El siguiente de 3, 3. El siguiente de 3, ya lo calculé, pues no. Aquí tengo siguiente de 1, siguiente de 2, entonces me toca calcularlo. ¿Quién es el siguiente de 3? 3,4. Pero 3,4 eh, ya lo calculé. ¿Quién es 3,4? O ya lo formé, mejor dicho. ¿Quién es 3,4? S sub 1, ¿verdad? Excelente. 3,4 es S sub 1, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que ya tenemos eh, enlazado casi, o nos estamos dando cuenta que con 0 casi que nos vamos a S sub 1 y vamos a ver cómo nos queda este. Con 1 tengo siguiente de 4. En ese siguiente de 4, pues es 5,6,7, ¿verdad? Es esto. Siguiente de 4, 5,6,7. Eso sí, definitivamente no lo he calculado. Eso es S sub 2. Bien. Ya terminé S sub 1, ahora me toca S sub 2. S sub 2 es 5,6,7. Y mucho ojo. Otra vez. Mucho ojo. Todo el estado que contenga al nodo que está etiquetado con el numeral, en este caso 7, todo estado que contenga 7 será estado de aceptación. Bien, seguimos. Transición de S sub 2, ¿con quién? Con 0 y con 1. ¿Cómo sé que es con 0 y con 1? Pues aquí lo veo. 0 y 1. El numeral no cuenta, no hago ninguna transición con numeral. Pues eh, de todas maneras me doy cuenta que igual con 0 y con numeral no me voy a ningún lado. Bien. S sub 2 con 0 es este. Sí, es decir, siguiente de 5. Siguiente de 5. Eso sería igual a ¿quién? 5,6,7. Pero 5,6,7 ya lo calculé. ¿Quién es? ¿Quién es 5,6,7? S sub 2, correcto. Aquí lo veo. Entonces esto es S sub 2. Bien. Ahora vamos con transición de S sub 2 con 1. S sub 2 con 1 es acá. Es decir, siguiente de 6. ¿Quién es el siguiente de 6? 5,6,7. ¿Cómo lo sé? Aquí lo miro. ¿Quién es 5,6,7? Es S sub 2. Sigue y pregunto, ¿será que tengo algún otro estado pendiente ahí por evaluar o este fue el último? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que este es el último?
si este fue el último. Entonces ya te doy por concluido el autómata, ¿verdad? Entonces este es el autómata, ¿verdad? La máquina de estados. Estados y transiciones, ¿verdad? Entonces, ya hemos dado por concluido nuestro cálculo de nuestro autómata. Ahorita vamos a, ahorita vamos a seguir con el ejemplo. Solo quiero buscar lo que trabajamos la vez anterior. A ver si lo encuentro. Estoy casi seguro que hicimos este con subconjuntos, pero no lo tengo. Ah, bien, no, este no es. Bueno, no lo hicimos de plano. No me acuerdo. Bueno, entonces, bueno, ya tenemos aquí con esto, ya podemos proceder nosotros a graficar nuestro grafo si queremos, ¿verdad? Recordemos que esto no es obligatorio, pero lo podemos hacer. Eh, inicio, 0,1. 0,1, si se dan cuenta, me quedo en 0. 0,1 me voy a 0. En 0,0 me voy a 1. En 1,0 me quedo en 1. 1,1 me voy a 2. 2 es de aceptación. 2,0 me quedo en 0. Perdón, me quedo en 2. Y 2,1 me voy a 2. Es decir, ambos símbolos me dirigen a 2. Entonces es así. Ya. Este es el grafo que representa el autómata o esta máquina de estados que acabamos de tener, ¿verdad? Entonces, ya tenemos por concluido nuestro primer método o nuestro primer ejemplo de el método del árbol. Bien, dudas, preguntas hasta acá. ¿Si lo logran ver? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Una duda, pregunta? ¿Si logran verlo? ¿Cuándo es el segundo parcial? Fíjate que no tengo eso, sí no tengo. Imagino que tal vez va a ser antes de Semana Santa. ¿Debe ser antes o después? ¿O se van con parcial hecho antes de Semana Santa o regresan después de Semana Santa a realizar parcial, ¿verdad? Cualquiera de las dos opciones. No tengo, hasta ahorita no tengo dudas, no tengo fechas. Eh, bien, eh, ¿alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Sí lo logran ver? Bien, bueno, yo tengo la duda. ¿Necesitan más ejemplos de esto, del método del árbol? Dado que es un método que han visto ya. Cuéntenme, pregúntenme. ¿Necesitan más ejemplos de este? Gracias. Vamos a ver uno más. Vamos a ver, a estudiar uno más y con eso lo vamos a
a terminar. Esta expresión regular, ¿verdad? Recordemos que esa es la que trabajamos en, en lo que trabajamos con el método de subconjuntos. Y recordemos que quedó un autómata así muy grande. Vea, horrible quedó, ¿verdad? Entonces, ahorita pues va a tocar ver cómo y comparar con el tema de método del árbol, ¿verdad? Con el árbol vamos a ver cuál es su comportamiento entre ambos, ¿verdad? Sí, tengo que subirlos. De hecho, creo que no he subido ningún ejemplo, ¿verdad? Desde subconjuntos creo que no he subido algo, no he subido nada, ¿verdad? Ahí me confirmo. Igual voy a revisar, pero creo que no he subido ninguno. Entonces sí, los tengo que subir. Los tengo que subir, entonces ahí voy a ponerme al día. Bien. Primero que nada, pues vamos a empezar con el árbol, ¿verdad? Porque es el paso, por decirlo así, paso cero. Como les dije, a veces es un cacho injusto, por decirlo así, porque el método de, el método del árbol asume que nosotros sabemos hacer el árbol, ¿verdad? El libro asume que nosotros sabemos hacer el árbol, pero es importante siempre tener en cuenta que hay que hacerlo, existen ciertas reglas y leyes para generación del método del árbol, ¿verdad? Entonces, bueno, primero que nada recordemos nuestra ley de izquierda a derecha, de abajo para arriba. Bien, eh, vamos a empezar con este OR, el primer OR. Tengo una L, recordemos que L me representa la letra 2 y voy a colocarlo, esto se une por medio de un OR, ¿sí? No va con flecha porque no es dirigido, es decir, es un árbol. Solo los grafos llevan flechas porque son dirigidos. En este caso es un árbol, ¿verdad? L o 2, ¿verdad? Bien, luego pues viene una concatenación, ¿verdad? Todo este OR concatenado ¿con quién? Con una cerradura de Kleene. ¿Quién es esa cerradura de Kleene? Es un N, ¿verdad? N me acuerdo que representaba los dígitos de una cerradura de Kleene. Entonces ya tengo, estos, ya tengo el OR y la cerradura de Kleene. Entonces esto procede a llenarse. Miramos así claramente, estamos creciendo de izquierda a derecha, de abajo para arriba, ¿verdad? Ya la siguiente semana vamos a empezar a hablar de análisis sintáctico. Entonces, este tema de la forma que crecen los árboles ya va a tener más sentido, ¿verdad? Ya en la siguiente semana empieza, creo que empieza el core del curso, ¿verdad? Ahora estas clases han sido como un poco más fresh, un poco más tranquilas, porque pues es análisis léxico, pero ya en sintáctico ya empieza el core como tal del compilador, ¿verdad? Entonces ahí vamos a entender por qué de izquierda a derecha, de abajo para arriba. Y el por qué el método del árbol a la larga su nombre completo es generación de autómatas por medio de un árbol de análisis sintáctico. Luego viene otra concateno, pero adentro de esta concatenación hay un OR, ¿verdad? Entonces empiezo a generar el OR, ¿verdad? Y recordemos que el OR es binario. Bien, el OR es binario. Entonces, ¿cómo funciona ese OR, dado que es binario? Bueno, eh,
vamos de dos en dos. S o una cerradura de Clini. Entonces voy a quitar el O por un momento. Pido la cerradura de Clini, ¿verdad? ¿Cómo se va a comportar eso? Voy a separarlo porque después ya no me va a caber para hacer todos los cálculos. Bien, entonces esa cerradura de Clini va sobre M. Y ahora sí, va el OR, ¿verdad? Es S o esta cerradura de Clini. En este caso, pues va enlazado de esta manera. ¿Sí? Y luego solicito el siguiente token, o no siguiente token, no, solicito el siguiente elemento léxico, en este caso es X. Y pues aquí hay otro OR, ¿verdad? Si nos damos cuenta, hice el primer OR, porque el OR es binario, SO Clini, y posteriormente SO X, ¿verdad? Entonces ahí pues vamos armando el árbol. Ahora ya tengo el triple OR que tenía acá. Ahora lo concateno. ¿Sí? Concatenado. Bien. Y posteriormente pues tiene una concatenación con S. Creo que S era representada símbolos. S. Bien. ¿Y qué me hace falta acá? Bueno, lo que me hace falta acá es el numeral, ¿verdad? Es el delimitador de la expresión regular. Recordemos, esto es una especie de centinela, ¿verdad? Ese es el mismo principio del centinela, lo que alto nivel. Y concateno. Bien, entonces yo ya tengo armado el árbol, ¿verdad? Recordemos, creció de izquierda a derecha, de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces, en ningún momento, pues, tuvo tuvo otro comportamiento más que el que se esperaba de la construcción del árbol, ¿verdad? Bien. Luego de eso, pues procedo a hacer, sigo en el paso cero, ¿verdad? Que estoy preparando todavía el árbol, no lo voy a empezar a- no lo voy a empezar a tratar, sino que todavía lo estoy preparando. En este caso voy a poner las etiquetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Sí? Ya terminamos de etiquetar. Ahora sí empieza el cálculo de eh, anulabilidades, ¿verdad? Recordemos, ¿cuál es la anulabilidad de las hojas? Es anulabilidad falsa. ¿Vale? Entonces aquí falso, 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 falso y falso. Ah, bueno, tenemos el nodo hasta arriba también. Falso. Ya tenemos anulabilidades de hojas, procedemos a calcular anulabilidades de nodos.
OR, falso o falso, falso. Anulabilidad de la cerradura de Kleene. ¿Alguien me puede decir cuál es la anulabilidad de la cerradura? Verdadero. Verdadero, correcto. Excelente. Entonces procedemos a colocarle su anulabilidad verdadera. Verdadero. Eh, como es verdadero, aquí también, pues, aquí también es verdadero. Este OR, falso o verdadero, ¿cuál sería su anulabilidad? Este OR, falso o verdadero. Verdadero, ¿verdad? Recordemos que el OR, con que uno de sus opciones sea verdadera, pues puede hacer todo verdadero. Verdadero. Aquí hay otro OR, ¿verdad? Verdadero o falso. Pasa a ser verdadero. Seguimos aquí en esta concatenación. Perdón, esta. Falso y verdadero, como este es un I, falso, ¿verdad? Falso y verdadero, pues este es otro falso. Falso y falso es falso. Y falso es falso. Excelente. Bien, ya terminamos de calcular las anulabilidades. Vamos a calcular las primeras posiciones. Las primeras posiciones de todas las hojas es su etiqueta. Básicamente solo copiar y pegar. Aquí está. Bien, ahora procedemos a hacer el cálculo sobre los nodos. Recordemos, como estos son propiedades, es todo el árbol tiene las mismas propiedades, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que en siguiente posición no pasa eso, ¿verdad? Siguiente posición es una función. Bien, eh, primera posición de esto, o del OR, es la unión de las dos primeras posiciones de sus hijos. 1,2. Primera posición de la cerradura de Kleene es el mismo. Su único hijo pues pasa a ser su primera posición. Concatenación, evalúa si esto es falso. Si es falso, entonces solo se queda con este. Cerradura de Kleene, tomas la primera posición de su único hijo. OR une primeras posiciones de sus dos hijos, es decir, 4,5. Viene el OR, otro OR, y une las primeras posiciones de sus dos hijos, en este caso es 4,5, 6, 6. Aquí tenemos una concatenación. Evalúa su primera posición, la anulabilidad del hijo izquierdo, en este caso es falso, es decir, solo subo la primera posición. Aquí vuelve a evaluar, como es falso, entonces subo la primera posición. Y aquí vuelve a evaluar, la anulabilidad vuelve a ser falsa, entonces solo lo subo, ¿verdad? No uno. Terminamos, seguimos evaluando, última posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si alguien tiene dudas, por favor me dicen. Estoy yendo un poquito más rápido porque quiero terminar el ejemplo del día de hoy. Bien, OR. El OR vuelve a ser unión de las dos últimas posiciones. En este caso, otra vez quedó 1,2. Como les dije en la anterior clase, no es que sean lo mismo. O sea, este 1,2 representa a este 1 y a este 2. Este 1,2 representa a este 1 y a este 2, ¿verdad? No es que sí sean lo mismo. O sea, representan cosas diferentes. Acá sube su última posición de su hijo
de su único hijo. Con este AND evaluamos la anulabilidad del hijo derecho. En este caso es verdadero. Como es verdadero, procedo a unir las dos últimas posiciones. Es 1,2,3. Y sube 5, ¿verdad? Es este 5 básicamente. Entonces, aquí es verdadero. Vuelvo a evaluar la anulabilidad del hijo derecho. En este caso es verdadero. Procedo a unir 4. Perdón. Este no revisa. Este solo lo une. Es OR, ¿verdad? En el OR no se revisa, solo se une, ¿verdad? En este caso es 4,5. Perdón, ahí sí me fue. Entonces representa este 4,5. ¿Verdad? Esto está pasando. Bien. Bueno, como es OR, pues en este caso tomo la unión de los dos nodos, su última posición, 4,5,6. 5,6. Bien. Evalúo, ahorita sí es una concatenación, evalúo la anulabilidad del hijo derecho, en este caso es verdadero. Como es verdadero, procedo a unir ambas últimas posiciones de los dos hijos. 1,2,3,4,5 y 6. Ahí estamos. Bien. Procedemos a evaluar a su anulabilidad del hijo derecho. Es falso. Como es falso, solo me quedo con la última posición del hijo derecho. Esto es 7. Procedo otra vez aquí a evaluar la anulabilidad del hijo derecho. En este caso es falso. Y subo 8. Y he terminado de calcular. He terminado de calcular el tema del ya la última posición. ¿Dudas hasta acá? Me gustaría que si todos lo lograron ver esto, fue un poquito rápido, pero pues me gustaría ver si hay alguna duda. Vamos a... bueno, entonces... bueno, entonces si todo está bien, pues vamos a ir viendo. Bien. Bueno, vamos a seguir. Perdonen si escuchan un poco de bulla aquí en el entorno. Mis disculpas del caso. Bien, vamos a continuar. Sería aquí cálculo de siguientes posiciones. Bien. Nodo y siguiente posición. ¿Qué nodos tengo? Del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L, 2, N, S, M, X, S y numeral. Bien. Perdón.
Estoy un poco desconcentrado. Hay un cacho de bulla aquí en el entorno y no me dejan concentrar un poquito. Bien. O bien eso, esos eran los símbolos. Bien, vamos a empezar a calcular la siguiente posición. Recordemos, con OR no se calcula, ¿verdad? ¿Por qué? Por la ley. La ley me indica que es concatenación y cerradura de Kleene. Entonces, tengamos mucho cuidado. En este punto del árbol, yo tengo que calcular siguiente posición. Vamos con este. Recordemos, es un recorrido en orden, ¿verdad? Vamos, 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 hasta que se cierra el recorrido o se cierra el nodo, pues ahí empiezo a calcular. No lo calculo acá porque aquí no he cerrado el nodo. Hasta que doy la vuelta y caigo acá, ahí ya calculo hago el cálculo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque hasta ahí cierro el nodo, ¿verdad? Cierro todo el ciclo. Bien. Bien. Para esto, antes de eso tengo que caer en cerradura de Kleene. Me centro en la última posición. La última posición es 3, ¿sí? ¿Quién va a ser su siguiente posición de 3? La primera posición de la cerradura de Kleene, que es 3 también. ¿Sí? Bien. Seguimos. Vamos con este. Primera posición, perdón, última posición del hijo derecho. En este caso es 3. Perdón, 1, 2, perdón. Estos dos nodos, 1, 2. ¿Y quién le voy a asignar? Le asigno la primera posición del hijo derecho. Vuelve a ser 3. Vuelve a ser 3, ¿verdad? En este caso, pues, le agrego 3, ¿verdad? Bien. Sigo el recorrido. Aquí tengo, pero todavía pues tengo que bajar a las profundidades. Y me ubico aquí. Y me voy a la última posición de la cerradura de Kleene. 5. Aquí. ¿Sí? 5. Su siguiente posición será la primera posición de la cerradura de Kleene. 5. ¿Verdad? Vuelve a ser 5. Solo permítanme. Bien. Seguimos. En el OR no se calcula. Por favor, tengamos mucho cuidado en eso. En el OR no se calcula. Vuelvo a subir. En este OR no se vuelve a calcular nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el OR no entra en el cálculo no apoya el cálculo de siguiente posición hasta esta concatenación. Bien. Nos vamos a las primeras posiciones, a las últimas posiciones del hijo izquierdo. En este caso es 1, 2 y 3. Esto, 1, 2 y 3. Y le voy así o agregar la primera posición del hijo derecho, que es 4, 5 y 6. Es decir, a estos le agrego 4, 5 y 6. Les agrego, no les estoy eliminando, ¿verdad? No los estoy eliminando. Si se dan cuenta, el 3 persiste, ¿verdad? Es acumulativo esto. Seguimos a este punto, en esta concatenación. Vamos a la a la última posición del hijo izquierdo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Básicamente todo, casi que todo, ¿verdad? Del 1 al 6. Y le voy a asignar la primera posición del hijo derecho. Es 7. Los que tienen algo, pues simplemente se les agrega. Los que no tienen nada, pues es nuevo. Aquí ya se le agrega y aquí es nuevo. Bien. Y vamos con el último nodo, que la última posición del hijo izquierdo, perdón, es 7, es este, y se le asigna la primera posición del hijo derecho. En este caso es 8.
y esto no se mueve. ¿Sí? Terminé de calcular las siguientes posiciones. Ahora procedo a cálculo de transiciones. Voy a traer todo de una vez. Para así, pues, coloco los símbolos que son. Entonces se le coloca sus símbolos asociados. Entonces, volvemos a hacer nuestro, nuestras transiciones. ¿Cuáles serán las transiciones? Bueno, empiezo en cero. ¿Quién va a ser el estado ese sub cero o el estado cero, estado inicial? La primera posición del nodo raíz, que es 1,2. Primera posición del nodo raíz. Bueno, 1,2 son estos. 1,2. Entonces, dado en esta posición, ya en este punto del algoritmo, 1,2 es el S sub 0. ¿Con quién me muevo con 1,2? ¿Con qué símbolos? L y 2, ¿verdad? Claramente aquí L y 2. Es decir, voy a tener transición de S sub 0 con L y transición de S sub 0 con 2. Bien, transición de S sub 0 con L es siguiente de 1. ¿Sí? Siguiente de 1. ¿Quién es el siguiente de 1? ¿Quién es el siguiente de 1? ¿Quién es el siguiente de 1? Ya ni me acuerdo cuál es la expresión regular. Sí. ¿Quién es el siguiente de 1? El siguiente de 1 es 3, 4, 5,6. Sí, 7. ¿Verdad? Entonces es 3, 4, 5, 6 y 7. Seguimos. Ese sub 0 con 2 es el siguiente de 2, ¿verdad? Ah, perdón. Esto es S sub 1. ¿Sí? Se genera un estado. S sub 0 con 2 es el siguiente de 2. ¿Quién es el siguiente de 2? Bueno, aquí lo puedo observar. 3, 4, 5, 6, 7. Pero eso yo ya lo calculé. Eso ya le asigné, mejor dicho, un estado, un conjunto. ¿Quién es? S sub 1. Entonces, básicamente, pues estoy diciendo que de S sub 0 con L y con 2 me voy a S sub 1. ¿Sí? Vamos con S sub 1. S sub 1 es 4, 5, 6 y 7. Bien. ¿Con qué símbolo se puede mover? S sub 1. ¿Con qué símbolo se mueve? ¿Con qué símbolo se mueve ese sub 1? Ese sub 1 es lo que está seleccionado con verde.
con N, S, M y X. Obviamente, pues S no se coloca dos veces porque no me muevo dos veces con S. Eso solo es una única vez. Vamos con N, S, M y X. Bien. Ahora procedemos a calcular sus transiciones. Bueno, con N va a ser el siguiente de 3. ¿Sí? Aquí lo miro. Siguiente de 3. Es el siguiente de 3. Entonces, le colocamos siguiente de 3. Y entonces es 3, 4, 5, 6 y 7. Eso yo ya lo calculé. Ese es 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo podemos ver claramente. El conjunto es el mismo, a pesar de que el siguiente, el que le dio nacimiento, es diferente, pero el conjunto es el mismo. Entonces llegamos a ese sub 1. Bien. Ese sub 1 con S, ¿a dónde me voy? Mucho ojo acá. Me voy, me muevo con el nodo, el siguiente de 4, pero también es el siguiente de 7, ¿sí? No son independientes, se unen, ¿verdad? Entonces tengo el siguiente de 4 unión siguiente de 7. ¿Quién es ese? Bueno, ¿quién es el siguiente de 4? Siguiente de 4 es 7. Aquí lo miro. Siguiente de 4 es 7. ¿Y quién es el siguiente de 7? Es 8. Entonces es 7,8. Esto no lo he calculado. Esto es un S sub 2. Es de aceptación. ¿Por qué? Porque contiene 8. ¿Y quién es 8? Es el nodo que está etiquetado con numeral, ¿verdad? Nuestro delimitador. Bien. Terminamos de calcular y procedemos a calcular con M. Con M es el siguiente de 5. ¿Sí? Siguiente de 5. ¿Quién es el siguiente de 5? 5,7. ¿Sí? 5,7. ¿Esto quién es? Esto es S sub 3. ¿Verdad? Entonces ya terminé de calcular con M. Siguiente de, con X es siguiente de 6. ¿Quién es el siguiente de 6? Es 7. Esto definitivamente no lo he calculado y esto es S sub 4. Ya terminé de calcular con S sub 1, vamos con S sub 2. S sub 2 es 7 y 8. Son estos. ¿Con qué símbolo se mueve S sub 2? ¿Con qué símbolo se mueve S sub 2? Con 7 y con 8. Es con X y con S, ¿verdad? Me muevo con X y me muevo con S, ¿verdad? Son los símbolos, ¿verdad? Muchas gracias. S sub 2 con X y S sub 2 con S. Bien. Transición de S sub 2 con X. ¿Quién es? Bueno, es el siguiente de 6. Aquí lo puedo ver. El siguiente de 6 ya lo calculé. ¿Quién es el siguiente de 6? Es S sub 4.
¿verdad? En este caso, como yo ya calculé el siguiente, no es necesario volverlo a calcular. En este caso, pues ese es S sub 4. Ya lo tengo ahí dado por hecho. S sub 2 con S es el siguiente de 7. Siguiente de 7. ¿Quién es? Bueno, siguiente de 7 no lo he calculado. Calculo. Y es 8. 8 tampoco es un conjunto que ya tenga ahí mapeado. Entonces, esto es un S sub 5. ¿Sí? Seguimos. Este ejemplo queda un poco largo. Obviamente, pues también la expresión regular también es bastante agresiva, ¿no? Bien. S sub 3. Vamos a ver quién es S sub 3. S sub 3 es 5, 7. 5 y 7. Bien. S sub 3 se mueve con M, S, ¿verdad? M y S. S sub 3 con M es el siguiente de quién? Siguiente de 5. Siguiente de 5, aquí lo puedo observar claramente, ¿verdad? Siguiente de 5. Siguiente de 5, yo ya lo calculé. ¿Quién es? S sub 3. Es decir, de S sub 3 con M me quedo en S sub 3. Bien. Digo, S sub 3 con S con S es el siguiente de 7. Siguiente de 7. ¿Quién es el siguiente de 7? Eso yo lo calculé. Aquí está. El siguiente de 7 es S sub 5. Bien. Seguimos. Y transición, ahora me toca S sub 4. ¿Quién es S sub 4? Bueno, S sub 4 es 7. Solo tiene uno. Este. Con el único que se puede mover es con S. Aquí ya lo tengo. Y eso es el siguiente de 7. Es el siguiente de 7 es S sub 5. Ya lo tengo calculado aquí también. Bien. Ahora me toca transición de S sub 5. Vamos a ver quién es S sub 5. S sub 5 es 8. Es decir, S sub 5 ya no se mueve a ningún lado, ¿verdad? Porque pues, de todas maneras lo voy a demostrar. S sub 5 es 8. Y del nodo 8, perdón, o con el símbolo numeral, pues no me voy a ningún lado. Entonces, ya doy por concluido este método, ¿verdad? 5 ya no pertenece ya no tiene ninguna transición. Entonces, ya tenemos la máquina de estados. Ah, por cierto, 5 es de aceptación. Entonces, nos damos cuenta que ya tenemos la máquina de estados, que a la larga, ¿cuál es la máquina? Un conjunto de estados y transiciones. Aquí están nuestros estados y transiciones, ¿verdad? Y ya. Empezamos. Si alguien tiene dudas, me puede decir. Bien. 0. 0. Inicio. 0. Con L me voy a 1. Me voy a 1. ¿Con quién? Con L. Y con 2 también me voy a 1. Entonces, es decir, aquí es L, L y 2, ¿verdad? Con cualquiera de los dos, con L o con 2 me voy a 1. De 1 con N, me quedo en 1.
S, perdón, 1 con S, me voy a 2. 2. 2 es de aceptación y pues es el cuerpo. S. S. Eh, con M me voy a 3. 3. 3. 1 con X me voy a 4. 4. Bien. 2 con X me voy a 4. 2 con S me voy a 5. ¿Dónde hago un 5? Vamos a hacerlo por aquí. 5. 5 es de aceptación. 3 con M me quedo en el estado 3. Ese sub 3 con S me voy a 5. S sub 4 con S me voy a 5. S. Y básicamente. Y ya está. Entonces este es el autómata. O este es el grafo, perdón. Y vamos a compararlo con el que trabajamos en su momento. Entonces, de un lado tenemos el que se generó por medio de subconjuntos y del otro lado tenemos el que se generó por medio del método del árbol. Nos damos cuenta que tenemos 2 estados de más en la generación de subconjuntos, ¿verdad? Porque llegamos hasta el estado 7 y aquí nos quedamos en el estado 5. Ya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siempre tenemos 2 de más. Entonces, y tenemos un montón de transiciones de más también. De todas maneras, pues cualquiera de los dos es aceptado para modelar esta expresión regular. O sea, no es que ninguno sea mejor o otro peor, simplemente son diferentes, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa si voy a validar esta cadena. Con A, pues es una letra, me voy al estado 1. Con 2, como es un número, pues me quedo en 1. Viene 3 y me vuelvo a quedar en el estado 1. Viene X, me voy al estado 4. Viene S y me voy al estado 5. Y fue aceptado. ¿Verdad? Básicamente, pues es aceptado y el camino fue un poco más corto, ¿verdad? Pero a la larga el fin es el mismo, aceptar esta cadena. Bien, dudas, preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios de este tema. Bueno, si no hay más dudas, más comentarios de este tema, damos por concluido el método del árbol, ¿verdad? Siempre pasa este fenómeno que pues el árbol queda un poco más claro porque es algo que se ha trabajado anteriormente, ¿verdad? Entonces
tómenlo como un repaso, ¿verdad? De lo que, o reafirmar el conocimiento que ya han adquirido en el curso pasado, ¿verdad? Con esto, pues, siempre me gusta comparar, ¿verdad? Los dos métodos, tanto subconjuntos como el método del árbol, son diferentes, pero a la larga el fin es crear un automata, ¿verdad? Un automata finito determinista, el cual pues ya pueda ser ingresado al compilador, ¿verdad? Luego de esto, eh, pues ya tenemos nosotros casi terminado la área del análisis léxico. Solo nos vamos a quedar el día jueves eh, con el tema de la minimización de autómatas. Es un tema bastante interesante, el cual vamos a ver cómo optimizar un autómata. Es un tema corto, no lo vamos, no, o sea, con un periodo creo que incluso nos va a quedar tiempo de sobra. Vamos a ver cuántos ejemplos hacemos. Se puede hacer unos 3, 4 ejemplos en un solo día. Eh, entonces, eh, entonces, solo nos queda el método de la minimización de autómatas y una reflexión final del análisis léxico. Esperemos que pues vamos a ver cómo nos va el día jueves y tal vez el día jueves empezamos a hablar ya de lleno del análisis sintáctico, ¿verdad? Ya empezando a hablar qué es el análisis sintáctico, qué hace y qué es lo que, como dar un preámbulo a grandes rasgos de lo que se nos viene en la segunda parte del curso, que es toda la parte sintáctica. Entonces, no hay más dudas, comentarios, hasta acá nos quedamos, igual ya se nos acabó el tiempo, que tengan un buen día y nos vemos el día jueves.